A ver. Bueno, digamos, ahora de lo que tendríamos que ver la primera semana de la, digamos, después de la fecundación, pero para repasar un poquito, porque son cosas así un poco condensadas, digamos. ¿Alguien sabe en qué estadio está el ovocito en el momento previo a la ovulación? ¿En qué momento de la meiosis? Esta fase que no la acepta. ¿Cómo? Que hay una chica que se llama Guillermina que está diciendo que no la aceptan. En sala de espera. Ah, bueno. ¿Cómo es Quiroga? No, para ponerla después el presente. Bueno, ¿se acuerdan la meiosis femenina entonces? ¿Cómo era de diferente con la masculina? Por las hormonas que intervenían y los folículos, la fase folicular que se forma al principio, luego está la fase ovulatoria y luego donde se forma en el cuerpo lúteo. Claro, vos estás describiendo el ciclo ovárico. Sí. ¿Sí? Que es lo que un poco estamos viendo acá en la fase previa a la ovulación. Pero la pregunta mía va a, en este momento, por ejemplo, el ovocito, ¿cómo está su meiosis? Está detenida en meiosis 1. Muy bien, sí. Está detenida en la meiosis 1, en una meiosis que arrancó ¿cuándo? Se detuvo en la profase de la meiosis 1. Pero ¿cuándo empezó esa meiosis? Si es una chica, pongámosle, que se llama, qué sé yo, Clara y tiene 12 años, digamos. Va a tener su primera ovulación. Durante la ovogénesis. Eso es cuando está por ovular, ¿no? Esto es cuando va a ovular. Esa meiosis en las mujeres, ¿cuándo empieza la meiosis? Para después diferenciarlo con la de los varones, ¿no? ¿Desde el nacimiento, profe? En realidad, desde antes, desde cuando era embrión, claro. Sí, desde la época en que las células germinales ya migraron a esa gónada que iba a ser un ovario. Ahí las ovogonias, que son las células más primitivas, primero se multiplican, generan como un stock, que va a ser un stock medio definitivo, y empieza la primera meiosis, que va a durar, digamos, en algunos ovocitos hasta los 12 años, 12, 13 años cuando tenga la menarca, y cada ovocito, piensen que esa profase ahí ya nomás duró 12 años, pero el óvulo que va a ovular a los 40 años o a los 38 tuvo una profase de 38 años, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profe. O sea, cuando alguna de las chicas que están en la clase se estaban formando, ahí se generó su stock, digamos, de ovogonias que ya empezaron, muchas de ellas,
las que van a permanecer en los ovarios, por lo menos la profase, la primera meiosis, y quedaron detenidas todo ese tiempo en la profase. Por eso, al tener una profase tan larga, ¿sí? Es susceptible de, a lo largo de todos esos años, y sobre todo después de los 35, que ya son óvulos cada vez más envejecidos, que puede haber problemas después de no disyunción y aparecer las trisomías. Digamos, la diferencia con la meiosis masculina es que el hombre tiene sus espermatogonias, pero, digamos, no empezaron la primera meiosis, sino que recién la comienzan en la pubertad, cuando los testículos se empiezan a desarrollar. Y ahí sí, la otra diferencia es que ya en la mujer hay como un stock definitivo de óvulos, ¿sí? Que ya empezaron esa profase, y después uno por mes va a completar hasta, digamos, va a ir completando las meiosis. ¿Cuándo se completa la meiosis 1 en un ovocito? Dijimos que quedaba detenido todos esos años en profase. ¿Cuándo se completa la primera meiosis? Profe, una consulta. Entonces, cuando va a ovular será meiosis 1 y luego pasa lo que es profase por un montón de años más. Claro, empieza, la profase es muy larga en los óvulos, dura años, ¿sí? Empezó digamos, en el periodo embrionario, ¿sí? Y va a ir completando la meiosis, por eso la pregunta siguiente es, ¿cuándo completa esa meiosis 1? En la primera menstruación. En realidad, LH. claro, la completa a la meiosis 1 en el momento que ovula, ¿sí? Y ahí inicia la meiosis 2, ¿sí? O sea, completa la meiosis 1, expulsa un corpúsculo polar, ¿sí? Y queda otra vez detenido, pero esta vez en la metafase, ¿sí? ¿Y cuándo se completaría esa meiosis 2? Después de la fecundación, si es que lo hay. Exactamente. Ahí es cuando completa, digamos, ahí realmente se transforma bien en una célula haploide, expulsa el segundo corpúsculo polar, pero casi solo ocurre si inmediatamente, digamos, se fecunda. ¿Lo tienen más o menos? Profe, pero ahí estás hablando antes de lo que es la profase. ¿Cómo? No entendí si estás hablando en sí de la meiosis 1 o de la profase. A ver, vamos a un gráfico que tengo acá. Espérenme un segundito. Una meiosis. Compartir, espérenme. Para repasar un poquito, una profase, una meiosis tiene dos divisiones, ¿sí? Hagamos la meiosis 1, donde hubo una replicación del ADN, ¿sí? Pero las cromátides quedan juntas, ¿sí? Y después, cada cromosoma homólogo se llaman los 215 con sus dos cromátidas, supongamos los 210, los 21, bueno. Acá en esta meiosis, en el ovocito empezó la meiosis, hubo una replicación del ADN, un evento importante es cuando los homólogos se aparean, o sea, se quedan como pegados, ¿sí? Las 4 cromátides,
Y ahí ocurre el fenómeno más importante de la meiosis, que es la recombinación, que se mezclan pedacitos de los homólogos entre del 15, ¿sí? Pero uno proveniente del padre, otro de la madre, formando lo que se llaman los quiasmas, ¿sí? El entrecruzamiento. Bueno, la meiosis femenina quedaría en este estado, ¿sí? Acá con los cromosomas ya duplicados, los homólogos como apareados, ¿sí? En esta zona, durante todos esos años hasta que se ovula. Queda detenido ahí. Si cuando ovula, completa la primera meiosis, la meiosis 1. E inmediatamente empieza la meiosis 2 y queda detenida en la metafase, en esta zona de la meiosis 2. Solo si es fecundado, completa el resto, expulsando el segundo corpúsculo polar y ahí ya recombinándose, no recombinándose. De nuevo vuelve a ser una célula porque ha sido fecundada, diploide, ¿sí? ¿Se entiende o no? Parece que no. Sí, sí, profe. Entonces, la meiosis femenina empieza en el periodo ahí embrionario con las ovogonias, que son las células más germinales, primarias, digamos, las más inmaduras, migran hacia el ovario y como son células, las células germinales dentro de un organismo, la mujer son ovogonias, ¿sí? En el varón son espermatogonias. Ustedes van a ver que en el testículo hay unas celulitas bien pegadas cuando veamos la histología, que son espermatogonias. ¿Qué son las espermatogonias? Son células diploides, pero que ya están determinadas o condicionadas, han elegido un camino para que en algún momento empezar una división especial que la sufren solo esas células, que es una meiosis, para reducir su dotación, digamos, de material genético a la mitad, para después poder combinarse con otra de otro género y regenerar un nuevo individuo. En las mujeres, las ovogonias, rápidamente, digamos, se multiplican al principio para generar un stock, pongámosle 700.000 ovogonias. Pero de todas esas, algunas se quedan en el camino, morirán por apoptosis, pero todas empiezan, después, el camino, ya inmediatamente empieza la meiosis. Esa meiosis que va a quedar detenida, ¿sí? No se va a completar, no va a generar ya un ovocito definitivo, sino que va a quedar detenida en esa profase 1, ¿sí? Que es muy larga, hasta empezar a algunos ovocitos a los 12 años, y de ahí en adelante uno por mes va a completar la primera meiosis, ¿sí? En la ovulación, e inmediatamente empieza la segunda meiosis, pero va otra vez a quedar detenida sin completarse, es como que tiene unos stocks, y en este caso sí, solo se va a completar si es fecundado. En el varón, por el contrario, vamos a tener las espermatogonias en los testículos que están en reposo ahí, durmiendo hasta los 14 años, ¿sí? En algún momento, obviamente por estímulos hormonales, se multiplican, pero las espermatogonias tienen la particularidad que se dividen por mitosis común. Algunas quedan de reserva y otras empiezan la meiosis, o sea, la luz del túbulo seminífero. Entonces el hombre siempre está generando nuevas gametas a lo largo de toda su vida, ¿sí? Siempre tiene espermatogonias. La mujer no, por eso nace con un stock de ovocitos que son ovogonias que empezaron la profase, y de esas van a completar algunas. Otros se van a morir por el camino atrésico, pero en general, por eso llega un momento que es la menopausia, donde ya no hay más células fertilizables, digamos. Cuando comienza el periodo embrionario, que ahí estarían las ovogonias,
ahí ya están migrando hacia lo que es el ovario, ¿no? Pero en sí quedan detenidas en la profase 1. Claro, llegan primero, migran, esas células, estamos hablando de segunda, tercera semana, migran hacia la gónada, que en ese momento estaba media indeterminada, se establecen ahí. Si son, la gónada corresponde a un sexo femenino, esas células empiezan ya la meiosis, ¿sí? Empiezan la primera meiosis y van a quedar detenidas ahí. El embrión se va a transformar en feto, el feto va a nacer, va a estar 12 años con ese stock de ovogonias que ya son, digamos, están ya son ovocitos 1, digamos, por decirlo. No han completado todavía, pero ya están en camino a ser un ovocito 1. Y eso, todos los meses, uno de ellos, digamos, va a completar y va a completar la primera meiosis, hasta acá, y va a empezar la meiosis, la meiosis 2, que es la que, digamos, reduce a la mitad el contenido de material genético definitivamente para dar una célula haploide, o sea, una célula con la mitad. Otra vez va a quedar, no sigue automáticamente, va a quedar detenida y ahí va a completar esa segunda meiosis en el caso de que sea fecundada. A ver si tenemos, en cambio, en el varón siempre hay un stock de espermatogonias, la base del túbulo seminífero, después van a estudiar la parte de histología. Estas se dividen por mitosis y regeneran este stock. Son como las células madre de la médula ósea que siempre están formando glóbulos rojos. Algunas quedan como células de reserva y otras, ¿sí? Algunas van eligiendo ya, ¿sí? Empezar esa división tan especial que es la meiosis. Entonces van a hacer la meiosis 1 y van a generar el espermatocito 1, que inmediatamente, si ya empezó la meiosis, después termina en espermatocito 2 y en espermátide, que es la secuencia, ¿sí? de la meiosis del varón. Una vez que se formó el espermátide, por una transformación de la célula, pero ya ahí ya es una célula haploide, o sea, ya tiene la mitad de los cromosomas, solo que empieza y genera el flagelo, el acrosoma, etcétera, por un proceso que se llama espermiogénesis. Traten de no confundir espermatogénesis con espermiogénesis, porque espermatogénesis se refiere a todo este proceso de meiosis y espermiogénesis es la generación ya digamos, las modificaciones celulares que hacen del espermátide un espermatozoide con posibilidad de moverse y de fertilizar, etc. Bueno, la cosa es que el varón siempre sigue generando nuevas gametas, ¿sí? Por eso es la diferencia. La meiosis del varón es muy corta. O sea, alguna célula que empezó acá, en unos pocos días ya es espermatozoide. ¿No? Espermatozoide. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Y hablando en sí entonces de los años, cuando queda en el periodo de meiosis femenina, cuando queda en sí detenido en profase, eso sería cuando, por ejemplo, la niña nace. Claro, cuando ya Y nací, después pasan, ejemplo, 12 años y ahí recién se termina lo que es la meiosis 1 cuando ella ovula. claro, pero la termina en el ovocito ovulado. El ovocito de ese mes, ¿sí? Vos ya nacés con un stock de células ovogonias, digamos, que empezaron la profase 1, ¿sí? Y están ahí detenidos. Cada mes, un ovocito, o dos a lo sumo a veces, pero generalmente es uno el que termina madurando y eclosionando, o sea, ovulando. Uno por mes va a completar la meiosis y va a quedar en la meiosis 1 y va a quedar detenido en meiosis 2. Al mes siguiente va a ser otro. No es que todos van a pasar cuando empieza la menarca, todos ya van a completar. No. Cada mes, ¿sí? El ovocito de ese mes que ovula ese mes es el que completa, ¿sí?
y queda detenido acá. Si es fecundado ese mes, va digamos, a seguir la meiosis, rápidamente fecundado, expulsa el corpúsculo polar, pero ya está fecundado, ¿sí? Al mes siguiente va a ser otro y otro y otro, ¿sí? Cuando ya se hayan ovulado todos los óvulos disponibles, bueno, ahí es cuando ocurre la menopausia, ¿sí? Por eso, al ser este proceso, esto llevar años, a veces los óvulos que se ovulan, no sé, de los 35 años en adelante, tienen más posibilidades de tener algún fallo en la mecánica de división de los cromosomas, ¿sí? Que ocurre después de la ovulación, pero han estado ahí detenidos, entonces generar una no disyunción, o sea que para un lado se vayan más cromosomas y generar una célula que al ser fecundada dé, por ejemplo, una trisomía 21. Por eso aumentan con la edad, en los embarazos de más edad en las mujeres, la posibilidad de tener lo que llamamos, bueno, todavía no han visto ustedes las trisomías, que son típicamente la más viable, digamos, es la trisomía del cromosoma 21, que es el síndrome de Down. Esa, digamos, es la explicación más, en cambio los varones, por ejemplo, en general, no es tan común que aporten, digamos, problemas genéticos por no disyunción, pero a lo mejor sí aumentan la posibilidad de mutaciones, porque al estas células estar, digamos, a lo largo de muchos años sometidas a lo mejor a factores externos, podrían haber mutado y generar alguna gameta con un trastorno más que cromosómico genético. Por ejemplo, la condroplasia, que es el típico, el enanismo más común, suele estar emparentado con una edad avanzada del padre, ¿sí? Por un error genético en un gen, no todo un juego de cromosomas que migró a una gameta, sino por una mutación que se generó a lo largo de tantos años en alguno de estas espermatogonias. Bueno, no sé si les queda más o menos claro la diferencia entre las dos meiosis. Sí se entendió, profe. Bueno, vamos de a poco para ir... Profe, yo Sí, tengo una duda. Cuando hablamos de células germinales primordiales, ¿estamos refiriéndonos a las ovogonias y espermatogonias? exacto. Ah, ¿y se Cuando terminan de diferenciar cuando llegan a la gónada? ¿O cómo es eso? Claro, las células germinales primordiales son células muy primordiales, que son un grupito de células que cuando veamos ahora lo que es la pared del saco vitelino, o sea, estamos entre segunda y tercera semana, ¿sí? Es una estructura, el saco vitelino, relacionado con una estructura que sería como un intestino primitivo, ¿sí? Un grupito de células, eso es un fenómeno muy interesante, porque un grupito de células de esa región es como que ya eligen que a futuro van a ser gametas de alguna manera, ¿sí? Y entonces van a migrar de esa región que no tiene nada que ver con el aparato, digamos, genital, migran por el embrión, está en el video ahí que creo que puso Silvia, hacia la región donde se están formando las gónadas. Fíjense que todo el organismo somos células que tienen doble dotación de cromosomas, o sea, tenemos los 46XY y el 46XX, ¿sí? Y todas las células, agarrás un músculo, una célula nerviosa, cualquier célula, se diferencia a distintos tejidos, eligen una hacer un fibroblasto, otra van a... Pero todas tienen la misma información genética, ¿sí? De por sí,
Y cuando se dividan, van a seguir generando células, en todo caso, parecidas a ellas. Mientras que las células germinales, por eso es una elección muy, muy precoz, ese grupo de células es como que eligieran es que no es que eligen, no es que tienen voluntad y conciencia, sino que seguramente se le activan determinados genes y ya las condicionan a que en alguna vez en su vida, ¿sí?, su forma de división va a ser una completamente distinta, que va a ser una división reduccional, o sea, van a reducir la cantidad de material genético a la mitad. Así que ahí migran al territorio en cuestión, que van a ser las gónadas, que se están formando en ese momento. Ahí hay dos opciones. Unas células que llegan digamos, al ovario, ese ovario primitivo en formación todavía, y ya empieza la primera meiosis como si fueran a dar una gameta, pero no tiene sentido dar una gameta en un embrión, ni en un... ¿sí? Entonces, eso se para. Empieza hasta la profase, pero para durante 12 años, ¿sí? 12 o los años que sigan. En el varón directamente no hacen nada, se quedan ahí en reposo 12 años y ahí sí van a empezar a generar digamos, células haploides, que es para lo que están, digamos, condicionadas, ¿no? Esa es la gran diferencia. Una empieza inmediatamente pero se detiene en una profase muy prolongada, y las espermatogonias en el varón lo que hacen es estar en reposo ahí con su doble dotación de cromosomas y no empiezan la meiosis hasta la pubertad y siguen a lo largo de toda la vida. ¿Estoy compartiendo o no? Sí, Nora. Bueno, entonces... a ver. Estoy perdida con cuál les quería mostrar. Ah, este. Bueno. Bueno, entonces el ovocito se ovula así, ¿sí? ¿Se acuerdan? Al ovularse ya completó la primera meiosis, pero vuelve a quedar detenido en la metafase de la meiosis 2. Está rodeado de una estructura glicoproteica, o sea, tiene su membrana plasmática. Acá hay un corpúsculo polar que se expulsó y a su vez sí puede dividirse porque completar la meiosis 2. Bueno. Después de la membrana plasmática del ovocito vamos a tener una zona pelúcida, que son glicoproteínas más que nada, y las células de la granulosa. Todo esto es lo que va a tener que atravesar un espermatozoide para fecundar. Bueno. La fecundación, que creo que la vieron la clase pasada, ¿no? Tiene varias fases. Una es la capacitación del espermatozoide. El espermatozoide en el aparato genital masculino, o sea, se formó, está ahí en el epidídimo, cuando sale todavía es móvil, pero no tiene una gran movilidad, ¿sí? Y por otra parte tiene sustancias en su membrana, en la membrana de la cabecita, que hace que tenga todavía alguna dificultad para eventualmente penetrar toda esta región.
al cambio de sustancias que ocurre en el tracto genital femenino, en contacto con los epitelios, sobre todo el de la trompa, se liberan ciertas sustancias de esa membrana plasmática de la cabeza del espermatozoide y lo hacen más capaz, digamos, por eso se llama capacitación de interactuar con esto y de sufrir lo que se llama la reacción acrosómica. ¿Alguien sabe lo que es la reacción acrosómica? ¿Lo vieron el otro día? ¿Alguien está ahí? Sí, profe, pero estoy pensando, ya va. No me acuerdo de eso. ¿No es la que permite el desprendimiento de la corona radiada? Sí, pero ¿qué es? Es ¿Qué le que pasa al- produce la primera unión entre el espermatozoide con la zona pelúcida, como que se bloquea el ovocito y así ya no pueden, o sea, no se bloquea, pero así ya no pueden entrar más espermatozoides. Ese sí, el bloqueo del polisperma, pero primero, ¿qué le va? A ver. A ver si tengo alguna esperma. No, porque acá tengo Se fragmentan las membranas del espermatozoide y Claro, así quedan unas zonas de comunicación donde se pueden liberar enzimas. claro, el acrosoma es como una cabeza, es como un gran lisosoma que lleva en la cabeza el espermatozoide, ¿sí? Entonces uno tiene la membrana del espermatozoide, por un lado, la membrana nuclear que rodea el ADN, y después esa membrana, esa gran vesícula, ¿sí? Con una cara más anterior, una cara posterior más en relación con la membrana nuclear. Entonces se forman como poros, ¿sí? Entre la membrana plasmática del espermatozoide y la membrana anterior del acrosoma. Esos poros liberan las enzimas que tiene este acrosoma, entre las cuales está hialuronidasa, que le permite, digamos, como despegar las células de la corona radiada. Después acrosina, bueno, otra serie de sustancias, enzimas que le van a permitir también cruzar, o sea, ir como atravesando la zona pelúcida. O sea, es un fenómeno que, por un lado, es químico, bioquímico, porque libera enzimas ¿cómo es? Que degradan sustancias que están pegando estas células, y también las de la zona pelúcida. Y a su vez, también ingresa calcio, entonces empieza como un mecanismo de hipermotilidad de la cola del espermatozoide, que también es como que lo ayuda a atravesar esta región. Pero la reacción acrosómica es justamente, más que nada, la liberación, o sea, la formación de esos poros que liberan las enzimas, que ya empieza, con lo cual empieza a atravesar la corona radiada y la zona pelúcida. ¿Qué pasa? El espermatozoide, por otra parte, si se acerca un óvulo de otra especie, no va a haber sustancias en la cabeza, en la membrana del espermatozoide que reconozcan, ¿sí?, las proteínas de la zona pelúcida, que generalmente se denominan ZP1, ZP2, ZP3. Parece que la más importante es la ZP3, que es como que si este espermatozoide que tiene otra proteína que reconoce la ZP3, bueno, ahí va a seguir tratando de fertilizarlo, ¿sí? O sea que hay un reconocimiento a nivel molecular entre un espermatozoide, qué sé yo, una vaca con... Tengo Sí. una duda. Viste que recién hablamos de la reacción acrosómica. ¿En sí ya en ese momento está formando los poros o ya los tenía formados y ahí libera enzimas? ¿O los va formando en ese momento? Lo va formando en el momento que entra en contacto con la zona pelúcida, ¿sí?
Y acá ya también hubo un poco de liberación de hialuronidasa, o sea que acá en todo está, en toda la región que atraviesa, pero más que nada la reacción acrosómica le sirve para las enzimas que le van a permitir atravesar la zona pelúcida. ¿Cómo era la pregunta? Perdón. Sí, en el momento de la reacción acrosómica, que yo entendí que era como para poder pasar lo que es la corona radiada y la zona pelúcida, Sí. ahí ya estaba en formación de poros o ya los tenía formados desde antes de ingresarse. No, forma, esos poros los forma ahí en ese momento, ¿sí? No, porque antes... O sea, no sería los un paso de perdido. primero formación de poros y después liberación de enzimas Claro, sí, para sí, en sí ya poder ingresar a lo que sería la zona pelúcida, ¿o no? Claro, porque si vos por esos poros, que después tengo otras imágenes, pero justo es otro PowerPoint, por esos poros libera las enzimas, o sea, lo tienen que hacer, lo hacen muy localmente. Si viniera a lo largo subiendo por el útero y por las trompas perdiendo enzimas, no tendría, cuando llega al encuentro con el óvulo, no tendría mucho que... Entonces una reacción bien local, bien cerca de la corona radiada y la zona pelúcida. ¿Mm? Lo que hace el tracto genital femenino, y se supone que parte del epitelio de las trompas, es capacitar. Al capacitar hay como un intercambio como de líquidos entre las células de la trompa y el espermatozoides que le cambian como la composición química de la membrana, entonces facilita que después, ya cerca de esto, se generen esos poros. Eso es la capacitación, ¿sí? Es como que muchas veces creo que los que hacen fertilización in vitro, por ejemplo, cuando agarran el semen, le hacen un proceso químico que no me acuerdo en qué consiste, pero es como un lavado y una centrifugación de forma tal que el espermatozoide quede como más predispuesto a hacer esos poros, ¿sí? Eso sería la capacitación, es la capacidad del espermatozoide de la membrana de después generar la reacción acrosómica, que es la que le permite liberar las enzimas del acrosoma y penetrar digamos, sobre todo la zona pelúcida de la corona radiada. Una vez que llega, ya atravesó todo esto, ¿sí? Hay un espacio supuestamente perivitelino, pero es más virtual que real, o sea que llega, rápidamente va a llegar a contactarse con la membrana del ovocito, ¿sí? Ahí se va a contactar con la membrana del espermatozoide, sobre todo de la región ecuatorial, está como cercano al cuello del espermatozoide. La fusión de membrana a membrana se genera en esta zona, ¿sí? Y ahí es como que inyecta y entra más que nada el ADN, puede entrar parte de la cola, pero rápidamente esto es expulsado. Y el cigoto se va a quedar con el ADN y el centriolo, que es lo que aporta el espermatozoide al nuevo, digamos, a la nueva célula generada, al cigoto. Eso es importante porque las mitocondrias tienen su propio ADN y pueden haber alteraciones después en el embrión y en el feto, donde se vea implicado el ADN mitocondrial, y eso siempre va a depender de las mitocondrias maternas y no paternas, porque no pasan mitocondrias paternas, o sea, del espermatozoide al cigoto. Y si pasan, parece que hay algo que hace que se eliminen rápidamente. O sea, las que predominan en todo caso en el cigoto, que va a ser la primera célula de la nueva persona, van a ser más que nada aportados por la madre, por las mitocondrias que estaban acá en ese ovocito. Bueno, ahí sí, cuando esto que es la fecundación, suelen ocurrir una serie de fenómenos rápidos,
que son... Profe. ¿Sí? Una consulta. Bueno, en sí, lo de la reacción acrosómica sería en la cabecita, en el acrosoma, ¿no? Y los poros también estarían en esa parte. Sí, ahora después te voy a mostrar una lámina en gran coso para que se vea bien. Y la fusión de membranas es lo que dijiste recién, que en sí también sería en lo que es la cabeza del espermatozoide. Claro, pero en la parte más posterior, porque acá ya no le queda membrana plasmática. Ahora cuando te pongan la lámina en mayor, vas a ver que acá queda prácticamente la membrana nuclear, ¿sí? Y la membrana posterior del acrosoma, porque todo esto se desapareció, ya se fusiona, se formaron poros y después todo esto se fue. Entonces, la unión de membranas es a nivel de esta región, del cuellito acá, con la membrana plasmática de esta célula. Y cuando te pongo una imagen de un espermatozoide bien grande, se entiende mejor. El primero, bueno, siguiendo termino acá y después ya te pongo esa imagen. Vemos que acá inmediatamente ocurre un fenómeno. Cuando entra el espermatozoide, hay dos formas de bloquear que no entren otros nuevos espermatozoides que están ahí también tratando de fertilizar. Una es como que un bloqueo rápido, que es una despolarización, o sea, un cambio en la cantidad de cargas positiva y negativa a lo largo de la membrana. Entonces eso rápidamente frena la posibilidad de el ingreso de otros espermatozoides. Y después, esa misma cambio de la polaridad hace que ingrese calcio al ovocito, y el calcio genera que acá hay como un montón de vesículas que se llaman gránulos corticales, que contienen enzimas, serían como unas lisosomas, se fusionen con la membrana y expulsen enzimas que van a modificar la zona pelúcida, con lo cual ahí ya hay un bloqueo definitivo y se llama eso reacción cortical a la expulsión de los gránulos y reacción de zona, sí, creo que bloqueo de zona, reacción cortical y un bloqueo de la zona, porque es como que se altera la composición química de la membrana pelúcida y ya otros espermatozoides no pueden penetrar. Entonces, un bloqueo rápido por un fenómeno eléctrico y un bloqueo ya definitivo por alteración de la zona pelúcida provocada por las enzimas que estaban en esos gránulos corticales del ovocito, que es como una sinapsis, digamos, ¿no? Se liberan enzimas que van a modificar la zona pelúcida. Entonces, ahí termina la posibilidad de una doble fecundación. A ver, quería poner... Profe, entonces primero cuando entra el espermatozoide se genera un bloqueo que sería el fenómeno eléctrico. Luego no entendí por qué ingresaría el calcio en el ovocito, y después lo que entendí es que en ese momento, cuando ingresa calcio, hay liberación de enzimas en lo que es y ahí se altera lo que es la zona pelúcida. Sí, ahora a ver si te lo pongo en otro power que tengo acá, que tenía acá, a ver dónde lo tenía. Acá. Ahora pasamos lo de los gránulos corticales, ¿sí? Volviendo a lo del espermatozoide, esta es la estructura del espermatozoide, ¿sí? Tiene el núcleo con su membrana nuclear, ¿sí? Tiene la membrana plasmática,
Y acá una vesícula con su cara anterior, como un capuchón, pero es una gran vesícula, que es el acrosoma. ¿Sí? Bueno, después tiene el cuello, después acá están las mitocondrias y el inicio del flagelo, bla, bla. Bueno. ¿Qué pasa? La reacción acrosómica es la formación de estos poros, ¿sí? Que están entre la membrana anterior del acrosoma y la membrana plasmática. Entonces, por esto, por acá se liberan las enzimas que le permiten pasar la corona radiada y la zona pelúcida, más los movimientos de hiperactivación. Entonces, cuando llegue, después esto se va yendo, es como que se pierde, o sea, se liberan las enzimas y estos pedacitos se van perdiendo por el camino. Entonces, ¿cómo va a quedar la cabeza del espermatozoide? Acá vamos a tener una membrana rodeando al núcleo, aparte de la membrana nuclear, que corresponde a la pared posterior de ese acrosoma. ¿Sí? Todo esto háganse de cuenta como que ya se va. ¿Se entiende? Entonces, de membrana plasmática, el espermatozoide se va a unir en esta región, ahí se va a fusionar con el ovocito, en la región que se llama ecuatorial. Esto es mirado a gran escala lo que le pasa al espermatozoide. La reacción, entonces, con la reacción acrosómica, la formación de poro, la parte anterior de su membrana plasmática desapareció, ¿sí? Se fue incluso hasta más acá, y esto quedó rodeada por la cara posterior, la membrana de la cara posterior del acrosoma y la membrana nuclear. Entonces, la fusión de célula del espermatozoide con la membrana del ovocito es en esta región. Y entra esto, más que nada, el núcleo, ¿sí? Y puede entrar algo de la cola, pero de todo lo que va a conservar el cigoto va a ser el ADN y va a conservar el centriolo. El centriolo, que es el centro organizador de microtúbulos. Entonces, una vez que se forma el cigoto, lo primero que va a ser duplicar su ADN para hacer la primera mitosis. Y necesita, ¿sí?, de un centriolo para generar ese primer uso mitótico. El ovocito, perdón, acá está esquematizado cómo tiene sus gránulos corticales, ¿sí? Cuando finalmente es fertilizado, hay una despolarización. Normalmente la membrana plasmática, la mayoría de las células, tienen cargas negativas adentro y cargas positivas por fuera, porque adentro predominan algunos iones negativos, digamos, la predominancia de iones negativos adentro es un poco mayor que afuera. ¿Sí? Afuera predomina el sodio. Entonces, el espermatozoide lo que hace es cambiar esa carga, aumentar las cargas positivas adentro, transitoriamente. Esto es un efecto que, como supongo que será como en las neuronas, después rápidamente se restablece. Pero esa carga invertida, generalmente puede haber, como existe en la membrana sináptica, cuando pasa la corriente esa, hay canales de calcio dependiente de voltaje que se abren ante la despolarización de una célula. Eso es lo que hace, por ejemplo, que en la sinapsis, las vesículas sinápticas cargadas de neurotransmisores, al entrar calcio, ¿sí?, generan como un movimiento que lleva a las vesículas, o sea, el calcio es digamos, la señal para que las vesículas vayan hacia la membrana, se fusionen y liberen en una sinapsis en el neurotransmisor, y en este caso el contenido de estos gránulos, que digamos que son equivalentes a lisosomas, cargados de enzimas, que se liberan hacia afuera y modifican la composición química de la zona pelúcida, que es el lugar donde el espermatozoide reconoce que está ante la presencia de un óvulo de su misma especie.
¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí. Sí, más o menos. En general, háganse la... Es que en sí como que son varios pasos. Es como que, por ejemplo, yo lo voy anotando como por pasos, pero se me va perdiendo y está haciendo 500 flechas más o menos. Si me quedó claro, sería, bueno, por el fenómeno eléctrico se genera la despolarización de la membrana, por esto mismo se abren los canales de calcio, ingresa lo que es el calcio en el ovocito, y por eso mismo, en ese cambio, las vesículas de lo creo que sería el ovocito se fusionan lo que es en la membrana plasmática, generando y ahí hacen una liberación de enzimas, modificando lo que es la zona pelúcida. Y por eso después se genera un bloqueo total, que no sé cómo se llama, yo le puse bloqueo total, y ahí no permite que ingrese ningún espermatozoide más. ¿Estaría bien ahí? Exacto. Fíjate vos que el calcio es una señal, por eso el calcio es un ion extremadamente regulado en el organismo. Vos podés tener, qué sé yo, sodio entre 130 y pico y 140 y pico, pero el calcio es uno de los parámetros en el organismo más regulado. Y siempre, porque si vos tenés hipocalcemia va a tener problemas, si tenés hipercalcemia va a tener muchos problemas. O sea, fíjate que una señal muy importante cuando vimos células musculares, ¿qué pasaba? La despolarización, ¿sí? Entraba, llegaba a toda la membrana del músculo, se metía por los túbulos T y ahí nomás pegada estaba el retículo endoplásmico rugoso, liso de la célula muscular, y por cercanía, digamos, habría unos canales de calcio, entonces el calcio se liberaba, iba a interactuar con la tropomiosina, bueno, y la troponina, y generaba la posibilidad que la miosina interactuara con la actina y generar la contracción muscular. El calcio en general desencadena mecanismos moleculares adentro de la célula que permiten de alguna forma generar movimiento. Así como en la vesícula, en la terminal sináptica, la despolarización lleva a aperturas de canales de calcio, entra el calcio y determina ese movimiento de las vesículas hacia la membrana y la fusión, ¿sí? O sea, es una señal poderosa de que algo se mueva dentro de la célula, por decirlo de alguna manera sencilla, ya sean vesículas. Profe, ¿podés repetir en sí? O sea, el calcio dijiste desencadena y dijiste una palabra que como que no me quedó clara, que después genera lo que es el movimiento, que genera como un movimiento, una señal de movimiento, y por eso en sí las vesículas lo tomaron a esa señal, pero en sí, ¿qué desencadena el calcio dentro de la célula? Y el calcio desencadena señales que pueden terminar en una contracción muscular, en movimientos, por ejemplo, en este caso, el impulso de las vesículas hacia que vayan y se fusionen con la membrana plasmática, en este caso del ovocito, pero en el caso de una sinapsis contra la membrana presináptica. Hay todo un mecanismo que es parecido. Siempre el calcio suele interactuar con moléculas que se llaman calmodulinas a nivel intracelular. Fíjense bien cuando estudian músculo liso cómo es el mecanismo de... Entonces las calmodulinas a su vez de alguna manera se van a relacionar o van a activar a miosinas que se van a su vez desplazar. Miosina actina siempre implica desplazamiento. Puede ser la gran contracción muscular de una célula muscular o esos pequeños movimientos, por ejemplo, de vesículas que vayan a fusionarse contra la membrana. Entonces, acá el desencadenante del movimiento vesicular es el calcio. Así como, por ejemplo, también el calcio es el gran activador del espermatozoide, o sea, dentro de lo que llamamos capacitación, ¿sí? Del espermatozoide está esa modificación de la membrana plasmática que lo hace más poroso y más susceptible de
de hacer esa reacción acrosómica, o sea que de las membranas se fusionen, etcétera, pero también implica un ingreso de calcio que hace que la cola del espermatozoide empiece a girar en forma mucho más rápida. O sea, cuando el espermatozoide ya experimentó la reacción acrosómica, también le entró calcio y también se activaron mucho digamos, el mecanismo motor del flagelo. Fíjense que los microtúbulos en los flagelos, en los cilios, no se mueven porque sí, sino que están asociados a proteínas motoras que son la dineína, y que hacen que un flagelo se mueva. Y un estímulo a eso también es el calcio. ¿Sí? Estímulo. Profe, en sí, en todo este proceso, el calcio sería entonces, actúa en lo que es la capacitación del espermatozoide a la hora de que ingresa el calcio en el flagelo, en la reacción acrosómica para que y pueda pasar más rápido, creería que es lo de la membrana, mientras va pasando la zona pelúcida, ¿sería? Pelúcida, sí. Y después, bueno, cuando desencadena la señal para el movimiento vesicular. Exacto. Para que se genere entonces la liberación de los gránulos corticales, ergo, o por lo tanto, la modificación química de la zona pelúcida, y hay un bloqueo químico ya definitivo. Porque una despolarización es un fenómeno fugaz dentro de la célula. O sea, la célula normalmente puede despolarizarse, pero rápidamente vuelve a su polaridad normal, digamos, porque entran en juego bombas que se le sacan el sodio, etcétera, etcétera, que lo van a estudiar en fisio. O no sé si ya habrán visto algo en biología. A ver, bueno, la fecundación, habíamos dicho que, ¿qué pasaba acá? Entonces, cuando se fecunda, se completa la meiosis, ¿sí? De la segunda meiosis, se expulsa el otro corpúsculo poral, y ahí ya se restablece la diploidía. O sea, ya estamos ante una nueva célula, ¿sí? Una célula distinta al resto del organismo que la alberga, por lo menos en la mitad de su composición. Se determina el sexo del embrión, porque si el espermatozoide que fecundó tenía un cromosoma Y, va a ser masculino, y si era un X, un femenino, ¿sí? Ya se prepara, digamos, los núcleos, la primera fenómeno que tiene que ocurrir mientras, digamos, la parte del núcleo femenino completa esa meiosis 2, el pronúcleo masculino empieza un fenómeno de como desenrollarse. Otra cosa que el ADN del espermatozoide es como un ADN ultra compactado, bien, digamos, enrollado, de tal forma incluso que se usa para enrollar. Si ustedes han visto algo de cómo el ADN se organiza alrededor de las histonas y lo que llamamos compactación del ADN, acá usa otro tipo de moléculas, como la protamina, que se compacta todavía más. O sea, es en una cabecita muy chiquitita va el contenido completo, digamos, haploide, pero completo digamos, de la gameta. Y ultra enrollado. Entonces tiene que empezar como es, desenrollarse para poder, y después, inmediatamente después que se desenrolla tanto el ADN masculino como el femenino, una vez que completó la meiosis, empieza, ¿qué cosa ahora? ¿Qué es lo primero que va a empezar a hacer?
¿Cómo, profe? Una vez que se fecundó, ya se formó el cigoto. Ese cigoto, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a ser su primera actividad. Activa la segmentación. ¿Cómo? No escuché, perdón. Si empieza la segmentación de ese cigoto. Claro, o sea, lo primero que va a hacer, ya se formó. Estoy aquí. ¿Qué tengo? Lo primero que va a hacer, no sé, ¿qué función va a hacer? Y lo primero que tiene que empezar es a multiplicarse. O sea, va a empezar el proceso para generar distintas células que después generen las distintas estructuras. O sea, al principio está abocado a nada más que a multiplicarse, o sea, a generar varias células. Entonces, ocurre después, empieza la primera replicación del ADN, ¿sí? Ya con los dos ADN de las dos gametas, digamos, combinados, pero para generar ahora, a partir de ahora, por mitosis, necesita primero la replicación del ADN y después la repartición entre las dos primeras células. Tenemos un cigoto y las dos, cuando se divida, vamos a tener dos células que se llaman ¿cómo? ¿Se acuerdan? Blastómeras. Bien, las blastómeras, ¿sí? Que a su vez después, bueno, siguen dividiéndose. Al principio, lo primero que hacen, siguen una serie de sucesiones de divisiones rápidas. Piense que todo esto todavía está contenido por la membrana pelúcida, ¿sí? Y empieza a dividirse. Como el citoplasma del ovocito es bastante grande, hay una serie de sucesiones de divisiones rápidas, ¿sí? Que termina una y ya empieza a dividirse, y así, casi sin actividad en el medio. Entonces, las primeras células son cada vez más chiquititas, porque no es que primero genera una serie de organelas y después se divide como hace una célula normal, sino que directamente con lo que hay empieza como a repartirlo en células hijas cada vez más chiquititas. Entonces, esas primeras, ese proceso se llama segmentación, porque es como que se segmenta el citoplasma original, no aumenta todo de volumen, sino tienen el mismo tamaño del ovocito primario contenido en la zona pelúcida, y se divide sucesivamente en células cada vez más chiquitas, entonces, que se llaman blastómeras. Entonces tenemos el segmentación y la formación de blastómeras. La fecundación en general tiene lugar en el tercio externo de la trompa, que se llama la polla, ¿sí? O sea, acá se ovuló y supongamos que acá se fertilizó, inicia un camino la primera semana, ¿sí? Que al día 7 se va a implantar en el útero, pero durante todo este camino inicia esa segmentación, ¿sí? Y va transcurriendo 5 días por la luz de la trompa, alimentado por los líquidos es una célula que se va dividiendo en células cada vez más chiquititas, generando las blastómeras. Ya cuando son 8 células, esa tiene el aspecto de una mora, digamos una mora, entonces se le llama mórula. Todavía está contenida dentro del tamaño original determinado por la zona pelúcida, o sea, esto no va creciendo de volumen, va viajando y nutriéndose de los líquidos que secretan unas células secretorias que están en la trompa, y a su vez como empujado por los cilios que también tiene el epitelio de la trompa. Espérenme un segundito. Bien, entonces fecundación, segmentación, es este proceso donde la célula original se va dividiendo en células más chiquititas. La forma de la mórula, que es por el aspecto que tiene mirado al microscopio, como de una mora. Y después otro fenómeno que ocurre, que es muy importante, que se llama la compactación.
la formación del blastocisto cuando dentro de ese macizo de células ya aparece una cavidad con líquido y la llegada al útero. Esos son los fenómenos de la primera semana. Y después la implantación, ¿no? Entonces, más o menos a las 30 horas, dice, o sea, un día lleva la división de ese primer cigoto para que se divida en 2 blastómeras, ¿sí? A las siguientes 24 horas o 40 horas, como dice acá, vean que sigue siendo rodeado de la membrana pelúcida, incluso quedan algunas celulitas de la corona radial. Se vuelve a dividir, ¿sí? Y ahí genera 3, 4 células. Cuando tiene unas 8 células es cuando se transforma en se lo llama mórula. Y la mórula, a ver si tengo acá, al principio son todas células, acá le faltaría la zona pelúcida, ¿no? Pero tenemos la mórula con 8 células más o menos, a 16, bien como definidas unas entre otras, porque son células que están juntas, pero no están unidas. No hay uniones intercelulares todavía entre una célula u otra. O sea, se han dividido, están ahí cerca, pero no pegoteadas, digamos. Cuando estas células empiezan a generar proteínas que llevan a la formación de proteínas de superficie que le permiten ya unirse con la célula que está al lado, o sea, generan estas células, moléculas de adhesión celular que se llaman caderinas, que sale una de una célula, otra de otro, y en el medio hay calcio. Entonces se genera un fenómeno, ya hay uniones intercelulares, las células como que desde afuera pareciera que están menos delimitadas, donde empieza y termina uno. Este fenómeno se llama compactación, y es el más importante en este momento, porque ya define qué células quedan como afuera, ¿sí? Más en contacto con la célula pelúcida, y qué células, que generalmente suelen ser un grupito de 3 o 4, quedan más al interior y más alejadas del medio externo. Entonces, en la compactación ya se define lo que va a ser interno o macizo celular interno, que va a dar origen al embrión, y qué es lo externo, que se suele llamar macizo celular externo, y que va a dar origen a todo lo que son las membranas, digamos, los tejidos extraembrionarios que dan origen a la placenta, por ejemplo, que le permiten agarrarse del útero. Entonces, mórula, segmentación, mórula. Y la mórula sufre el fenómeno de compactación. Si uno agarra una mórula en este estadio, por ejemplo, y la separa, pura célula, digo, la separa, todavía son totipotenciales, o sea, capaces de generar un embrión completo, con embrión, con membranas placentarias, etc. Si separara, digamos, en 8 estas celulitas, tendría 8 embriones completos. ¿Qué es lo que suele pasar a veces en los gemelos idénticos? Que muy al inicio, o se separan las primeras blastomeras en 2 grupitos y dan 2 personas que son 2 clones, digamos. Son exactamente con la misma información genética. Entonces son totipotenciales. Acá ya hay una primera como determinación. Ya hay células que van a ser externas al embrión y otras que van a ser el embrión propiamente dicho. Y de así de a poquito, las células... ¿Y eso qué quiere decir? Que ya las células más externas empiezan a transcribir determinados genes, mientras que las células internas empiezan a transcribir otros genes. En eso digamos, se asienta la base de lo que es la determinación y diferenciación de células, ¿sí? Porque todas tienen la misma información genética que tenía el cigoto, pero ya unas células empiezan a elegir determinados genes para expresar o reprimir, mientras que otro grupo de células elige otro lote de genes para expresar o para reprimir.
A ver si tengo la... si hay algo más en el otro... Profe, entonces este proceso de segmentación y, bueno, en la compactación se genera a los 3 días de ya fecundado. Espérame un segundito que estoy... casi salgo del... ¿Cómo? Perdón, ¿cómo era la pregunta? Entonces, este proceso de segmentación sería a los 3 días, luego de la fecundación. 4 primeros días, sí. Y ya el quinto día el embrión llega a la cavidad uterina y ya ahí llega en el estadio que sigue, que era lo que le quería ver si mostrar acá, que es en el estado de blastocisto. En este estado de blastocisto, como decía Nora, ya tenemos células que están organizadas de cierta forma, tenemos células internas y células externas, con cambios fenotípicos, como decía ella, o sea, cambios en expresión. Bueno, acá es como que se me salteó... Ah, no, acá está. Bueno, Ahí está. Ahí está. Entonces, teníamos antes, bueno, por afuera está todavía la membrana pelúcida, ¿sí? Supongamos. Células que quedaban más hacia afuera y células más interiores cuando ocurre la compactación. Todavía todo tenía el mismo volumen, todo contenido dentro de la zona pelúcida, todo dentro del mismo tamaño del ovocito original. Después, el fenómeno siguiente que se genera es que algunas células como que empiezan a generarán o empezarán a expresar moléculas que generan bombas, supongamos, de sodio, y entran a bombear iones, y por lo tanto después se acumula líquido y se genera una cavidad con líquido. Entonces, en este estadio, cuando ya aparece una cavidad con líquido, se llama blastocisto. ¿Y acá qué distinguimos? Un acúmulo de célula en uno de los polos, ¿sí?, que ya constituye lo que va a ser el futuro embrión, el embrioblasto, que derivan más que nada de esas células que habían quedado en el interior. Una cavidad con líquido que se llama blastocele. Ojo, anótense los nombres porque blastocisto, blastocele, entonces después empiezan empieza una cuestión de términos que hay como que fijar. Y después, por ejemplo, unas células que rodean esta cavidad, que quedan más por afuera, que se llama trofoblasto. ¿Por qué? Porque esto va a dar lugar a la generación de la placenta. O sea, en un organismo nuevo en formación, necesitamos, por un lado, lo que va a dar origen al embrión, que se diferencia rápidamente, por lo que vemos acá. Estas células van a dar origen al embrión. Este otro grupito de células van a generar todos esos tejidos transitorios que forman la placenta, porque la placenta, digamos que es un órgano fugaz. Está un determinado tiempo, sirve para alimentar al embrión, y después se pierde. Pero hay que generar todo un órgano nuevo para nutrición de ese embrión. A diferencia, qué sé yo, de un huevo de gallina, que ya en el mismo huevo está todo el alimento que va a necesitarse para generar el pollo, ¿sí? No hay placenta, no hay nada, ¿sí? Está ahí, ya todos los nutrientes, el colesterol del huevo, las proteínas de la albúmina, todo eso ya vienen con el huevo mismo, ¿sí? Bien. En este estadio llega al útero, al día más o menos 15, no 15, 5. Viajando por la trompa. Cuando llega al útero se va a encontrar con la cavidad, pero todavía rodeado por la zona pelúcida. Entonces, lo primero que tiene que hacer, o sea, que tiene que ocurrir, es esto que está acá, es
lo que se llama la eclosión del blastocisto. Eclosiona porque es como que rompe la zona pelúcida, o sea, sale, ¿sí? Se pierde y ya quedan expuestas las células esas que se llamaban del trofoblasto. ¿Para qué? Para poder interactuar a través de moléculas de adhesión con las células que tapizan el endometrio en la mujer, las células epiteliales que también tienen moléculas bajo estímulos hormonales, etcétera, moléculas de adhesión que van a como llamar, digamos, van a permitir que se pegue el blastocisto, ¿sí? Generalmente, y después, una vez que se pega, ya empiezan a, estas células tienen como la capacidad de segregar como enzimas invasivas, entonces se empieza a meter por el epitelio, rompe y se mete e invade el tejido conectivo que está inmediatamente por abajo. Y este fenómeno es lo que se llama implantación, ¿sí? O sea que esto que venía flotando en la cavidad, primero se pega, ¿sí? Y después se adhiere fuertemente, invade, es como que es capaz como hasta de romper este epitelio en una zona, obviamente estamos hablando de niveles microscópicos, ¿sí? Cada vez, al mismo tiempo que va multiplicándose y proliferando, el trofoblasto invade, ¿sí? El tejido conectivo que está por debajo de ese epitelio uterino. Después esto se sella, se reepiteliza de nuevo y todo este blastocisto queda incluido en ese tejido conectivo que está lleno de glándulas, de vasos sanguíneos, que es el endometrio. Preparado especialmente en la segunda fase del ciclo de la mujer, como fase secretora, para recibir a digamos, al blastocisto, ¿sí? Si estamos en el día 7, desde la fecundación, en el ciclo de la mujer, ¿en qué día estamos? Cuando se implanta... En el 21, más o menos. Claro, porque es día, si se ovuló el día 14. El óvulo tiene más o menos 24 horas de viabilidad de ser fertilizado. Entonces, más o menos pongamos día 15 más 7, somos día 21, 22 del ciclo. O sea, la mujer todavía no sabe ni que todavía está esperando la próxima menstruación, ¿sí? Bueno, esto es como ocurre, entonces, salió la zona pelúcida, estamos en etapa de blastocisto, el trofoblasto está por afuera, el embrioblasto por dentro y una cavidad. Esto expresa moléculas que le permiten adherirse, ven, a otras, estas violetitas, que son las moléculas que están en el epitelio del endometrio, se adhiere y finalmente esto se mete, digamos, invade, destruye, rompe un poco y como si fuera, por eso hay muchos mecanismos moleculares de la embriología que después se reproducen o tienen un correlato muy parecido en el desarrollo del cáncer. Este fenómeno de posibilidad de invasión, solo que va a ser una invasión acotada, va a empezar, se va a instalar, va a crecer y después se autolimita, digamos. En un cáncer usa mecanismos moleculares parecidos, después van a ver, para invadir tejido, pero sin un control, o sea, nunca termina, hasta que termine el organismo que lo lleva. Ven que generalmente se implanta, que veo que en la diapositiva anterior había un error, porque se implanta por el polo embrionario. Bueno, no sé si tiene, pero bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Que acá está al revés. Ven que el polo embrionario está como hacia afuera. Digamos, la parte más cercana al embrioblasto es la que primero se implanta. Bien. Una vez que se implanta... Ay, ¿sí? perdóname.
Que iba a decir que en la diapo anterior, que si se fijan, esto estamos más o menos a fin de la primera semana, donde tenemos una cavidad central, el embrioblasto y las células trofoblásticas, porque después van a ver que en la segunda semana vamos a encontrar dos cavidades, un disco bilaminar dado por el embrioblasto, y después vamos a ver que el trofoblasto va a estar dividido en dos tipos celulares, como se usa como mnemotecnia. Claro, la semana 1, digamos, un trofoblasto, un embrioblasto, una cavidad. La semana 2, que es el estadio que vemos, el siguiente, pero creo que es el tema del próximo práctico, ¿no? Sí. Ya implantado, el trofoblasto se subdivide en dos capitas, el citotrofoblasto y el sinciciotrofoblasto, o sea, en dos capas de células diferentes, una de otra, digamos. El embrión también se subdivide en dos capas de células, unas que quedan en relación a la cavidad del blastocisto, que se llama hipoblasto, y el otro el epiblasto. Y aparece una nueva cavidad que va a ser la cavidad del amnion. Entonces, la segunda semana tenemos dos capas en el trofoblasto, dos capas en el embrión, ¿sí? Y dos cavidades. Eso es. Y después la tercera 3. Bueno, pero Profe, sí. ¿qué es lo que determina que se implante en una zona del endometrio y no en otra? ¿Qué es lo que determina? No sé. Pero que la región más próspera, digamos, es la pared posterior, el tercio superior de la pared posterior del útero. Así como, digamos, eso es lo más habitual. ¿Por qué? La verdad no sé. Porque, digamos, puede implantarse en cualquier otra región, lo que pasa es que hay regiones que son peligrosas, suponte, si se implanta muy cerca del cuello del útero abajo, claro, la placenta va a generar una placenta previa. Obviamente, si se implanta, qué sé yo, se puede implantar hasta en la cavidad peritoneal, si no pudo viajar por la trompa, en el ovario, en la trompa misma, dando origen a todos esos otros lugares, al origen de los embarazos ectópicos. Pero, ¿qué hará que ahí, no sé, debe ser más próspero, qué sé yo, habrá más moléculas de adhesión o algo por el estilo. A veces hay fenómenos que uno no puede determinar, por ejemplo, ¿por qué la fecundación es más frecuente en la ampolla? Por ejemplo, se sabe que los espermatozoides suben por el útero rápidamente, apenas generada digamos, la eyaculación. Algunos son capaces de atravesar el cervix, suben por el útero y se pueden quedar en el tracto genital femenino en el istmo, que es la zona del útero que se une a las trompas. Ahí parece que la temperatura es menor. Entonces vieron como los espermatozoides que en general les gusta la menor temperatura. Ahí es donde se supone que esa zona genera las modificaciones en la membrana plasmática del espermatozoide para que posteriormente se le sea fácil efectuar la reacción acrosómica, o sea, la capacitación, ¿sí? Están ahí y los espermatozoides pueden vivir en esa región supuestamente más o menos entre 5 o 6 días, sí. Entonces una relación 6 días o 5 días antes de la ovulación puede todavía generar un embarazo. Pero posteriormente se supone que el ovario, no es que el ovario o las células de la granulosa o algo del óvulo, ovulado, digamos, emite señales, entonces los espermatozoides pueden viajar como sentirse atraídos desde ese istmo hacia la ampolla, que es donde está, que es más calentito, y en es la región más común, más
común donde se produce la fecundación. No quiere decir que no pudiera ocurrir en otro lugar, de hecho, o sea, in vitro se puede hacer, pero bueno, hay seguramente cuestiones hormonales, de quimioatracción, de moléculas de adhesión que favorezcan por alguna razón, o hasta de temperatura, como que favorezcan una determinada región, por ejemplo, para la implantación, que de hecho ocurre en otros lugares, pero bueno, lo ideal es esa zona. Debe haber explicación, ya te digo, química, de varias, que no la desconozco. Habría que buscar. Está bien, profe, gracias. ¿Qué más? ¿Dudas? No, profe. ¿No? No. Bueno, ¿qué hora es? 10:40. Yo había hecho la otra vez, les había mandado un repaso, no sé si lo pudieron ver, si les interesa ver algo o... Ah, a ver. ¿Hay alguien todavía? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Pudieron ver lo que les mandé? No. Yo no, profe, Sí, no. un poco las imágenes de Lo alcancé tejido. a ver. ¿De qué? A ver, no. Bueno, si no, si quieren la vemos en la semana que viene, si quieren fijarse. Es para que no se vayan olvidando tanto de tejidos. Dale, profe. Tremendo. A ver, espera que no me acuerdo dónde lo puse, repaso. A ver, por ejemplo, ¿qué variedad y tipo de tejido es este? Cartílago hialino. Bien, sí. ¿Cómo se llaman estas células? Condrocito. Bien. ¿Qué estructura es esto? Un cilio. ¿Un? Cilio. Está bien. ¿Y dónde encontramos en el organismo epitelios ciliados? ¿Se acuerdan? Va, todavía no hemos visto, pero más o menos. ¿Eh? ¿Las vías respiratorias? Y otro es en la trompa de Falopio. Sí. Son los dos lugares más donde hay epitelio ciliado más característicos. Acá, digamos, por lo que estamos viendo, se supone que los cilios baten para ayudar a... ¿Cómo? Camila Lorente tiene el micrófono abierto. Ah. ¿Y qué son los cuerpos basales de acá? ¿Sabe alguien? ¿Hola? ¿La membrana basal? No, el cuerpo basal acá, esto que está acá. ¿Este se lo prendían de acá nomás? No tengo idea. Como no tiene tiene el cable, pero no tiene el botón acá. ¿Alguien tiene? Los cuerpos basales son estructuras parecidas a los centriolos o relacionadas. ¿Algo así? No, si llega el encendedor, nada más que no llega el gas todavía. ¿Qué está hablando? Camila, apaga el micrófono. Ah.
los cuerpos basales son equivalentes a los centriolos, o sea, vieron que los microtúbulos necesitan siempre un centro organizador, ¿sí? El más importante siempre en una célula es el centriolo, que ya lo habrán visto en la generación del uso mitótico, etcétera, pero siempre los microtúbulos en general del citoplasma de la célula confluyen en un extremo que tiene el extremo menos, digamos, donde menos se mueve la polimerización de los túbulos, en el centriolo. Pero en los cilios, en este caso, hay una estructura similar, también generada de túbulos, que organiza, digamos, que es el centro, como si fuera el centro organizador del cilio. Bien, ¿qué tipo de tejido hay acá? Epitelial cilíndrico simple. Ajá, ¿y esto que hay acá qué será? ¿Qué puede ser, ¿Tejido digamos? conectivo? Tejido conectivo? Sí. Bueno. ¿Acá qué tipo de tejido reconocen? Un epitelial plano estratificado y conectivo. Bien. A ver, si esto es un nervio, ¿qué son estas estructuras? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Serían los axones con el epineuro, endoneuro. Bien, ¿sí? ¿Y acá qué va a haber acá? ¿Qué puede haber si es un nervio? ¿Qué tipos celulares, no? Sí, ¿qué estructuras? Neuronas, no. Neuronas. Axones de neuronas, y si veo núcleos de células, ¿qué serán? Células de Schwann. Bien, muy bien. Que son las que mielinizan en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Profe, el que está señalado con la flecha azul es una glía. ¿No es un vaso? No, a ver, me parece que, espera, con la flecha azul. ¿Esto? Sí, No. eso. Este está señalando una estructura que es una arteriola, porque el nervio, claro, el nervio lleva un paquete o sea, lleva su propia vasculatura, lleva arteriolas, venas, otra vez acá, estructuras vasculares también. ¿Esto es tejido conectivo de qué tipo? ¿Qué les parece que pueda ser? ¿Laxo o denso? Denso irregular. Denso y irregular, sí. A ver si alguien se anima, este es medio difícil. ¿Un urotelio? Por Sí, las está abajo. Sí. ¿Y dónde encuentran urotelio? En la vejiga, en lo que sería vías urinarias. Bien. A ver, ¿qué les parece que haya? ¿Qué tipo de tejido pueden identificar acá? Las trabéculas del hueso y tejido adiposo de la médula ósea amarilla. ¿Y qué tipo de adiposo? ¿Blanco? Sí. Es el más común, aparte, nunca he visto, es difícil tener biopsia. Hay lugares donde se puede tomar biopsia y aparece tejido pardo. O sí, pardo. A ver, ¿qué célula es esta? Un osteoclasto.
¿Y cómo lo describirían? Es una célula de resorción ósea. Sí, esa es la función. ¿Y cómo describirían la estructura? Con esta pregunta los mato siempre. Sí. No sé por qué, pero es una célula tan simpática los osteoclastos. A nadie le gusta estudiarla, parece. Es una de las células más bonitas. ¿Cuántos núcleos tiene? Traten de practicar porque después en el examen tienen que como que soltar la lengua. Entonces, ustedes tienen que empezar a decir, bueno, es una célula, en general son bastante grandes, son multinucleadas, se apoyan sobre el hueso, con un borde que, ¿cómo lo podrían describir? Pestoneado. ¿Sí? La región basolateral y la zona clara. Claro, que tiene una zona de mucha adhesión que genera todo esto como una zona medio hermética, ¿no? ¿Qué es en esta zona donde va a liberar qué? Iones. Iones, sobre todo cloro por un lado y protones por otro, entonces se va a formar a nivel extracelular un poco de ácido clorhídrico, digamos. Un lugar de pH muy ácido donde el hueso se va a poder, ¿qué? Como que se desintegra. ¿Cómo? Se va a descalcificar. Claro, con el pH muy ácido se pierde la parte mineral de la matriz ósea, ¿sí? Se desmineraliza. Y después, una vez que ya está desmineralizado, ¿qué le vuelca? Acá dice lisosomas, ¿qué le volcará acá para degradar la matriz? ¿Enzimas? Enzimas. Muy bien, exactamente. Con lo cual, bueno, ya termina por, degradó los minerales y degradó la parte orgánica, digamos, la matriz de proteínas, matriz extracelular, bueno, ya está, digamos, y degrada el hueso. ¿Qué tipo de músculo les parece que es? ¿Liso? Esquelético. Estriado. Yo a esto, así como te lo muestran, no le veo estriaciones muy regulares. Yo diría que me inclino por liso, ¿sí? Por lo que se ve, digamos. En cambio, si les muestro este otro, o sea, si uno le va a poner una imagen, ¿esto qué puede ser? Músculo cardíaco. Claro. Vemos que hay estrías, ¿sí? O sea, ya sabemos que liso no es. Si hay estrías, hay dos opciones. ¿Cuáles son las opciones? Esquelético o cardíaco. Bien. Y si yo veo esta imagen y esto con un núcleo que es, como, ¿qué dirían de este núcleo? ¿Que está en el centro o está en la periferia? Es un núcleo central. Bien, y parece único, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué serían qué cosas? Discos intercalares. Bien, entonces ya puedo decir que es un músculo cardíaco. Bueno, ¿qué más? Bien, ¿esto qué les parece que pudiera ser? Epitelio pseudoestratificado ciliado. Bien. ¿Y dónde podría haber esto? En el aparato digestivo. ¿Con cilias? En la tráquea. No, serían microvellosidades en digestivo. Claro. ¿Con cilias?
tenemos, recién dijimos que en el organismo hay dos que son muy típicos, o sea, que son toda la vía respiratoria, tráquea, bronquio, y Las trompas de falopio, exacto. Pero en trompas de falopio no es pseudoestratificado, es cilíndrico, ¿sí? Este es claramente, hay varias capas de núcleo, ¿sí? Y aparte tiene células estas que secretan mucina, bueno, que son células caliciformes, o sea, ciliado, cilíndrico, pseudoestratificado y con células caliciformes. ¿Esto qué les parece que sea? Esto. ¿Qué tipo de tejido le parece? ¿Eh? Ah. Perdón. No, que son glóbulos rojos. Glóbulos rojos. ¿Tejido de glomérulo? ¿O estoy equivocado? No, ¿qué tipo de tejido? Epitelial, conectivo, muscular. Siempre escuchen bien, digamos, la pregunta. ¿Qué tipo de tejido? Epitelio cúbico simple. Bien, o sea, un tejido epitelial. Hay una estructura, lo que predomina, bueno, tipo, tejido epitelial, y es cúbico simple. Sí. Esta glándula ¿qué puede ser? ¿Es de secreción endocrina o exócrina? ¿Exócrina? Claro, vemos aquí está graficado un conducto. Entonces, sí. Las endócrinas siempre vuelcan su contenido a la sangre, no tienen conductos. Y las exócrinas se clasifican según muchas, en simples o compuestas, si la porción excretora, o sea, el tubo excretor, es simple, es único, simple, si no, es compuesta, ¿sí? Cuando está ramificado. Y de acuerdo a la porción secretora, que acá está graficada en rosita más oscura, pueden ser tubulares o acinosas o tubuloacinares, etc. Pues vean la clasificación que está en el ROS para repasar después si quieren. ¿Esto qué es? ¿Qué tenemos acá? Acá versus lo que está por fuera, ¿verdad? Epitelial y conectivo. ¿Y este qué epitelio sería? Fíjense. Estratificado. ¿Y estratificado qué? Cúbico. Cúbico, porque la célula más superficial, o en este caso más hacia la luz, tiene forma cuadradita. Cúbico estratificado. Uno de los pocos que hay así es el de las glándulas sudoríparas. ¿Qué tenemos acá? Todo, ¿no? ¿Vascular? ¿Cómo? ¿Es una estructura vascular? Exacto, sí. Tenemos una estructura vascular que tiene una capa más interna que corresponde al epitelio plano simple, el endotelio. Siempre que veamos un vaso, sea vena, arteria, vaso linfático, siempre va a tener un endotelio. Que en este caso lo que pasa es como es una arteria muscular, porque acá vemos las capitas de músculo liso, ¿sí? Es una arteria chiquitita, muchas veces queda contraída y estos núcleos suelen abombar un poco más de lo que sería un epitelio plano simple, pero es una arteriola así muy bien. Tenemos entonces un endotelio y músculo liso. ¿Acá qué tipo de neurona le parece? Yo les dije. Bueno, una neurona. Si esto es una médula espinal, esto acá, ¿qué van a ver? ¿Qué tipo de sustancia con respecto a esta zona? Sustancia gris en la H. Bien. ¿Y acá qué van a ver? Sustancia blanca. Sustancia blanca. ¿Y qué es la sustancia blanca?
Axones. Sí. Axones y generalmente mielinizados, ¿sí? Bueno. ¿Proseguimos la semana que viene? Bueno. A ver. Quería pasar, alguien me había pasado que estaba Rueda, que estuvo presente. Sí, profe, acá estoy. Y alguien más, una chica Quiroga, me parece. Quiroga. Bien, bueno. Bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe, Gracias. gracias. Nos vemos. Nos Gracias, vemos. profe. Chao, profe. Gracias, profe. Chao.